Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Señor, te pedimos especialmente hoy, Señor, que nos bendiga. Siempre te pedimos eso, pero te lo pedimos muy especialmente, Señor. Somos débiles, Señor, y tú fuerte. Obra en nosotros, Señor, porque necesitamos sacar fuerzas de debilidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy vamos con el sermón número 31 de la serie de la fe. Hoy vamos a ver, por fe sacaron fuerzas de debilidad. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. Entonces, hermanos, hoy veremos los que por fe sacaron fuerzas de debilidad. Algunas traducciones dicen, de la debilidad surgieron las fortalezas. O de la debilidad fueron fortalecidos. Otras traducciones dicen, fueron débiles y se volvieron fuertes. Fueron débiles y se volvieron fuertes. Entonces, hermanos, ellos triunfaron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los ejemplos en el primer capítulo, pero triunfaron o fueron fortalecidos cuando estaban en enfermedades físicas, cuando estaban con debilidades corporales, en el desánimo, en el temor o en la incredulidad, hermanos. Allí estaban muy débiles y fueron fortalecidos, sacaron fuerzas de debilidad. Así, hermanos, nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, hermano, cuando hemos sido débiles en el ejercicio de la gracia, hermanos, somos fortalecidos. Si somos del Señor, vamos a ser fortalecidos. Matthew Henry dice que es la gracia de la fe la que en debilidad espiritual ayuda a los hombres a recuperarse y renovar sus fuerzas, hermanos. Y renovar sus fuerzas, porque sus misericordias se renuevan todos los días, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver, sacaron fuerzas de debilidad. En el segundo capítulo, Cristo sacó fuerzas de debilidad. Y en el tercer capítulo, sacamos fuerzas de debilidad. Entonces, hermanos, vamos al primer capítulo. Sacaron fuerzas de debilidad. Y vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento. Hermanos, de muchas maneras le mencioné al principio, hace un momento, pero le doy un poquito más claridad o detalle. Al ser sanados de enfermedades físicas como David o Ezequías, por ejemplo, hubo más. Al aumentar su fuerza física como Sansón. Al ser levantados cuando tenían el ánimo decaído, y eso lo vemos con muchos en el pueblo del Antiguo Testamento. O al ser llevados de valor cuando eran temerosos, como Barak. Vamos a ver ese ejemplo también. O en la debilidad nacional, el pueblo judío, cuando caían en incredulidad. Dios los restauraba en fe, o cuando ellos eran alentados ante el temor de enemigos más poderosos que ellos. Hermanos, miren, entonces sacaron fuerzas de debilidad. Vamos a ver más los ejemplos en detalle. Yo aquí les dije muy general, pero ya vamos a ir detallando un poco más. Vamos a Éxodo 14, del 13 al 16. Hermanos, Moisés anima al pueblo judío a salir de Egipto, a los israelitas, más bien a los israelitas a salir de Egipto. El pueblo estaba temeroso. ¿Por qué, hermanos? Mire, atrás tenía los egipcios y adelante tenía el Mar Rojo. Pero Dios le ordena avanzar. Miren lo que les dice. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya habían orado, ya tenían que marchar. No se podían quedar solo orando. Hay que orar y eso es fundamental. Pero hay momentos en los cuales ya oramos, debemos avanzar como ellos. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, Dios anima a Moisés. Moisés anima al pueblo. Y el pueblo, Moisés lleno de valor, alza su mano y Dios abre el Mar Rojo.
¿No es cierto? Mira y dice en el versículo 21 al 23 de Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Hermano, Dios abre mares. Eso lo vimos en la de cuando vimos que las muchas aguas, y hablamos de eso en un sermón hace poco de la fe. Hermanos, Dios abre mares. Dios abre camino en el desierto, ¿no es cierto? Y para entrar a la tierra prometida. Somos débiles, pero Él es fuerte. ¿No es cierto? Somos débiles, pero Él es fuerte. Y Él abrió el mar rojo. Hizo lo que ellos no podían hacer porque el hombre es débil. El hombre no puede hacer eso, hermanos. No puede abrir un mar de esa manera, así, con un sonido de voz y que se abra. Sí, yo sé que pueden hacer construcciones dentro del mar, eso se hace, pero no de esta manera, hermanos. Entonces, Dios animó a Moisés, Moisés anima al pueblo y el pueblo marcha y pasan por el medio del mar. Y los egipcios, el temor de ellos eran los egipcios, y el mar adelante, lo que estaba atrás y lo que estaba adelante, ese miedo se desaparece, Dios lo desaparece. Vámonos con Barak. Barak era muy temeroso. Yo ya les hablé de eso cuando vimos por fe los jueces. No quería ir a pelear contra Sísara, ¿recuerda? Si no iba con Débora, ¿se acuerdan? Dice Jueces 4:8. Barak le respondió a Débora: si tú fueres conmigo yo iré, pero si tú no fueres conmigo no iré. Estaba temeroso, estaba débil. Pero Barak, en Jueces 4:14 al 16, fue lleno de valor y fuerza, y él vence al ejército de Sísara. Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Joroset Goín. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Estaba temeroso, pero utiliza en este caso a Débora, otra juez, para levantarlo y que él fuera, hiciera lo que tenía que hacer. Y derrotó al ejército de Sísara. Miremos otro ejemplo en Jueces 15, 18 al 20. También lo vimos cuando vimos los jueces, pero vemos el enfoque de que sacaron fuerzas de debilidad. Sansón estaba débil, sediento, dice la Biblia. Clama a Dios y recobra su espíritu para seguir luchando. Dice allá en Jueces 15, 18, 20. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, mire, gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. No era una sed cualquiera, hermano, iba a morir de sed. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacor, fuente del que clamó. Fuente del que clamó. Entonces, hermanos, Sansón no tenía una sed cualquiera, una sed que lo estaba llevando a morir. Por eso es tan importante el agua. Bendito sea el Señor, a pesar de que no lo merecemos en esta nación y en la mayoría de naciones. Bendito sea el Señor que tenemos agua potable, que podemos tomar, porque, hermano, si no hay agua nos morimos. Miramos otro ejemplo con Sansón en el capítulo siguiente, en Jueces 16, 28 al 30. Sansón clamó a Dios y fue fortalecido para derribar el templo de Dagón y matar a muchísimos filisteos. Dice allí, entonces, discúlpeme, hermanos, entonces clamó Sansón a Jehová. Mire, siempre hay un clamor, hay una oración para que Dios nos levante. La oración es fundamental.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón sacó fuerzas de debilidad. Clamó y Dios le dio fuerza, lo fortaleció. Todos los ejemplos que hemos visto tienen que ver con clamar al Señor, ¿no es cierto? Mira, hermanos, Josué. En Josué 1, 6 al 9, hoy cantamos de eso, mucho de eso. Dios fortalece y anima a Josué a que pase el Jordán, ¿no es cierto? La canción de peregrinos. Peregrinos del desierto. A pasar por el Jordán, lo incita y a conquistar la tierra prometida. ¿Y qué mandato le da? Esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? Allá dice en Josué 1 al 6 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 9 sigue: mira que te mando, vuelve y se lo dice 3 veces, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces aquí, obviamente Josué había orado mucho, pero aquí el sentido es que Dios nos dice, ¿cómo nos fortalece Dios? Yo estoy contigo. Avance, esfuércese y sean valientes, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo, con el pueblo fiel, hermanos. Josué, ya fortalecido, animado por el Señor, él, así como Moisés, cuando animó al pueblo, ahora Josué anima a los oficiales y a todo el pueblo a organizarse para pasar el Jordán. Y ellos responden con gran disposición, hermanos. Dice, ¿cómo responde el pueblo después de que Josué los anima? Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, igual que Moisés anima al pueblo. El pueblo está caído, como dice la canción del peregrino. Hermano, se me fue esa parte cuando habla del Jordán. Que dice que al Jordán, que no se asuste por el Jordán, dice algo así en la canción. Desvanece los terrores a la orilla del Jordán. Entonces era lo que les estaba pasando. Temían, pero ahí vuelve y abre, así como abrió el Mar Rojo, el río Jordán, hermanos. Hermanos, lo secó, más bien. Hermanos, Salmo 30 del 2 al 3. David fue sanado al clamar a Dios. Aquí hubo enfermedad física, estaba débil. David no se sabe muy bien qué tenía en ese momento, pero era algo físico. Dice David: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Estaba hablando de algo físico, hermanos. Estaba enfermo, no lo sabemos, los comentaristas no lo saben porque la Biblia no lo dice, pero había algo físico. Era una enfermedad física. Y dice él que Dios lo había sanado de alguna enfermedad física que tuvo en algún momento de su caminar. Veamos otro ejemplo de enfermedad física. Tal vez usted lo recuerda mucho. Ezequías. Dice la Biblia que enfermó de muerte. Y Dios le dice a él por boca de Isaías que no iba a vivir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Ezequías ruega a Dios, clama a Dios, y Dios le concede 15 años más de vida, ¿no es cierto? Eso está en Isaías 38, del 2 al 5, miremos.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, mire, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Oró? Uno puede orar por esto, hermanos. Uno puede orar por estas cosas. Debe orar. Es natural, hermano. Oró. Y Dios añadió 15 años más de vida. Para él, ¿no? Para que lo hiciera para el Señor. Era la idea. Sigamos, hermanos. Miremos a los judíos cuando regresan de Babilonia. Era un débil remanente de exiliados. Venían sin nada. Habían vivido allá 70 años y tienen que devolverse 70 años después. Regresan de Babilonia, pero ellos fueron fortalecidos a dos cosas puntuales, digámoslo así: reconstruir el templo de Jerusalén y levantar los muros de la ciudad. Eran dos obras que tenían que hacer ellos, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Esdras 1:5 que Dios despertó el espíritu del pueblo para edificar el templo. Lo despierta para edificar el templo. Mire que arrancan con lo religioso, con lo espiritual, ¿no es cierto? Y después con lo civil. Esdras 1:5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces los despierta. Tienen que despertar el espíritu para que arranquen a organizar las cosas desde el punto de vista espiritual, porque ahí arranca todo, hermanos. En Esdras 3 del 10 al 11 nos muestra que ellos echaron los cimientos con gran regocijo y alabanza. No estaban sufriendo, no estaban haciendo la obra con lloro, sino con gozo. Dice allí Esdras 3 del 10 al 11: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Habían sido fortalecidos. Dios había despertado el espíritu de ellos. Y habían sacado fuerzas de debilidad. Estaban sacando fuerzas de debilidad. Construían, edificaban el templo. Estaban fortalecidos, con gozo, porque estaban haciendo la obra de Dios. Y ellos finalmente en Esdras 6:14 prosperaron y terminaron la obra, porque sacaron fuerzas de debilidad. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Utilizó a unos reyes paganos, usted lo sabe, los menciona: Ciro, Darío y Artajerjes, para que edificaran el templo, hermano. Entonces, hermanos, hicieron eso, prosperaron y terminaron la obra, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, pasaron años y ellos se quedaron como otra vez medio dormidos. Se debilitaron y no estaban reconstruyendo los muros de la ciudad. Me parece que pasaron, si le doy el dato mal, hermano, discúlpeme, pero me parece que fueron como 14 años desde que edifican el muro, edifican la casa del Señor hasta que empiezan a reconstruir el muro. No sé si cuando lo terminan. Me parece que leí que 14 años, que no lo tengo aquí anotado. El caso es que años después fueron animados por Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Ya es Nehemías reconstruyendo los muros. Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré, miren, utiliza Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Sacaron fuerzas de debilidad. Habían pasado unos años y
tuvieron que volver a sacar fuerzas de debilidad. Dios los despierta de nuevo, hermanos. Y finalmente, así como cuando edifican la casa del Señor con gozo, ellos también edifican el muro con gran gozo y alegría. Dice Nehemías 4:6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si la iglesia no tiene ánimo para hacer la obra de Dios, hermanos, no vamos a terminar, no vamos a concluir, hermanos. La iglesia debe despertarse en santidad, obviamente, en fe. Eso tenían los puritanos. Los puritanos tenían las dos cosas. Clamaban, se humillaban delante del Señor, estaban en oración y en comunión, pero hacían la obra, hermanos. No nos podemos quedar solo con la introspección, hermanos. Son las dos cosas. Debemos sacar fuerzas de debilidad. Parte de la iglesia de hoy es eso. Yo no me puedo quedar únicamente llorando, hermanos. Claro que hay que llorar y por ahí arranca todo con el arrepentimiento. Pero la iglesia tiene que avanzar, hermano. Y eso lo entendieron muy bien los puritanos, porque ellos tenían la cabeza bien puesta. Nosotros no la tenemos todavía bien puesta. Finalmente ellos terminaron y sus enemigos vieron con temor la obra de Dios. Se temen los enemigos. Nehemías 6 del 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días, hermano, terminaron ese muro, tremendo. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, sería un buen ejemplo para las obras de aquí de Colombia, eso que se demoran años y años. Bueno, en 52 días, sin la tecnología que nosotros tenemos. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, mire, temieron y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, hermanos. Segundo capítulo, hermano. Cristo sacó fuerzas de debilidad. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, hermano, sacó fuerzas de debilidad. Él vino al mundo en debilidad. ¿Por qué? Porque vino como hombre. Y el ser humano es débil por naturaleza. Siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Y vino en la condición humana, hermano, con todas las debilidades propias del ser humano. Excepto el pecado, ¿no? Obviamente. Pero con todas las debilidades propias del ser humano, hermano. Entonces miremos algunas cosas de Cristo, hermano. Usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe y seguramente lo sabe más que yo, pero repasemos esto. Cristo tuvo hambre, hermanos. Mateo 4, del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo se debilitaba en esta parte como nos debilitamos todos. El que no come, hermano, se puede desmayar, ¿no es cierto? Claro, hacemos ayunos, eso es una cosa diferente. Pero él tuvo hambre. Llevaba 40 días y 40 noches. Y él necesitaba... Cuando dice la Biblia que tiene hambre, necesitaba fortalecer su cuerpo. Como cuando nosotros tenemos hambre, necesitamos fortalecer nuestros cuerpos. Entonces eso muestra que Cristo tenía las debilidades propias del ser humano. Cristo tuvo sueño. Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Si se durmió era porque estaba cansado y le dio sueño, ¿no es cierto? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Por qué duerme, hermanos? Porque necesitaba renovar fuerzas. Dios nos hizo así a los seres humanos. Todos los días dormimos para renovar fuerzas diariamente. Cristo también necesitaba renovar fuerzas. Estaba seguramente muy cansado. Tuvo cansancio también Jesús y sed, dice la Biblia, sed, así como Sansón. Juan 4, del 6 al 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mire, cansado, se cansó, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, dame de beber. ¿Tenía sed? Y ahí aprovechó y le predica. Dice que estaba cansado del camino. Entonces le pide de beber. Era obvio que era porque tenía sed, ¿no es cierto? Necesitaba renovar fuerzas.
Cuando usted ve como Sansón, renovó fuerza, estaba que se moría. Cristo no estaba que se moría, simplemente estaba cansado. Pero sacó fuerza. Allí muestra la debilidad propia del ser humano. Cristo como hombre. Mira, hermanos, tan es así con la sed, que él tuvo sed hasta el último momento de vida, hermanos, dice la Biblia. En Juan 19:28, después de esto estaba en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Hasta los momentos de la cruz él era débil, hermanos, como hombre. Hermanos, Cristo también estuvo triste muchas veces. Tuvo tristeza propia del ser humano. Nosotros no todos los días nos estamos riendo, ¿no es cierto? De hecho, muchas veces son los momentos más tristes que de felicidad, muchas veces, o por lo menos por momentos de nuestra vida. Cristo también tuvo tristeza, hermano. Lloró de dolor ante la tumba de Lázaro. Juan 11:33-35 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, a la hermana de Lázaro, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Hermanos, el llanto, el dolor es propio de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza débil, de la debilidad de nuestra carne, hermanos. Cristo lloró, hermano. Estaba débil como hombre. Hermanos, pero en el cielo no habrá llanto ni dolor, ¿no es cierto? Pero acá sí. Cristo vino acá en llanto y sufrió llanto y dolor. Hermanos, mire otra cosa tremenda. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, hermanos, necesitaba orar. Cristo necesitaba orar. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué oraba? ¿Por qué usted y yo oramos? Porque dependemos de Dios. Por la dependencia. Bueno, Cristo necesitaba de su Padre. Dependía de su Padre. Imagínense. Cristo, el Dios hecho hombre, el hombre perfecto también, oraba. Y nosotros no oramos. Oramos muy poco. Pero Cristo también no solo necesitaba orar para ser fortalecido, ayudado, para muchas cosas. Nos muestra la Biblia algo más específico con la oración de Cristo. Cristo necesitaba orar para tomar decisiones, como cuando escogió a los 12 apóstoles. Dice la Biblia en Lucas 6:12-13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Tremendo, hermano, pasó toda la noche orando. ¿Cómo son nuestras decisiones? Hay veces, ay, Señor, ¿será que esto sí? Y podemos tomar decisiones así. Hermanos, Cristo vino en debilidad. Cristo necesitaba guía y discernimiento. Pues, hermano, usted y yo muchísimo más, ¿no es cierto? Porque somos realmente caídos. Realmente somos una raza caída, hermanos. Cristo no. Y Cristo en debilidad necesitaba dirección de su Padre, hermanos. Tremendo. Y nosotros, ¿cuán poco oramos, hermanos? ¿Cuán poco oramos? Mira, hermanos, esta cita es confusa. Tiene muchas interpretaciones. Pero mire, Cristo como hombre, no sabía todas las cosas. Escúcheme bien. Y le voy a decir lo que dice Kistemaker, Matthew Henry y John Hill. Y a la hora de cuenta casi todos coinciden más o menos. Como hombre no sabía todas las cosas. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Kistemaker dice, ni siquiera el Hijo mismo lo sabe. Considerado en su aspecto humano, dice Kistemaker. No como Dios, sino en su aspecto humano. Matthew Henry dice, solo mi Padre lo sabe. Esto es uno de esos secretos que pertenecen al Señor nuestro Dios. Y John Hill dice, con exclusión de todas las criaturas, ángeles y hombres, pero no excluyendo a Cristo como Dios. Mire que también hace la diferenciación. Como Dios evidentemente lo sabía todo. Quien como tal es omnisciente, ni al Espíritu Santo que conoce las profundidades de Dios,
los secretos de su corazón. Aquí John Crist dice algo más. El Espíritu Santo obviamente también lo tenía que saber. Así la cita diga que solo su Padre. Pero entonces, al parecer, lo que está diciendo la cita es que como hombre, Cristo no lo sabía. Pero como Dios evidentemente sí lo sabía. Aunque hay muchas confusiones. Muchos dicen que esto es peligroso decir este tipo de cosas. Aunque estos tres lo dicen, que puede ser peligroso porque yo podría terminar dividiendo a Cristo. Nestorianismo, un poco de eso. Pero no, pero mire que ellos no eran nestorianos, es decir, ellos creían en la unión hipostática perfectamente y no dicen, están diciendo que como hombre no conocían. Hermanos, no importa. El caso es que Cristo vino en debilidad, hermanos. Vino en debilidad. Hermanos, Cristo vino débil. En condición de hombre, dice la Biblia. Y se humilló como un siervo, hermanos. Para que lo trataran de lo peor, hermanos. Se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2:7-8. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, se despojó, tomó forma de ser. Un siervo por naturaleza es débil delante de los que lo gobiernan, digámoslo así. ¿No es cierto? Vino en forma de siervo, humillándose. Dice, hecho semejante a los hombres, en la condición de hombre. Es decir, hermano, vino en debilidad. Y por eso Cristo, y hoy cantamos el Salmo 22, y si usted no lo sabía o no lo recordaba, recuerde que ese Salmo 22, gran parte de ese Salmo, es un Salmo de las palabras de Cristo. Se cumplen en Cristo. Sobre todo desde el versículo 12. El Salmo 22 del 12 al 22, 1, muestra a Cristo con un grito de angustia por su debilidad, hermanos. Y aquí muestra la debilidad de Cristo y clamando en angustia a nuestro Señor. Mire lo que dice. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, miren, como cera. Debilidad, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Estaba débil, su cuerpo, su ánimo. Y mi lengua se pegó a mi paladar físicamente. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Débil, apresúrate a socorrerme. Le está orando al Padre. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Solo el Padre podría rescatarlo en ese momento. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hermanos, en el jardín de Getsemaní, hermanos, clamó en angustia a nuestro Señor, en tristeza, en debilidad. Pero hermanos, ¿por qué? Yo se los he dicho varias veces. Sufría, estaba atemorizado por los clavos, las espinas y este tipo de cosas. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Usted puede ver mártires en los primeros 4 siglos yendo a las hogueras, yendo al Coliseo Romano cantando. Entonces, ¿será que Cristo era menos fuerte que ellos? ¿Menos valiente que ellos? ¿Más cobarde o cobarde? No, Cristo sabía que iba a tomar. Nuestro Señor iba a tomar la copa de la ira de Dios, hermanos. La copa de la ira. Pero hermanos, dice allí que Él fue fortalecido por un ángel. Pero Cristo estaba débil allí. Dice la Biblia en Lucas 22, 41 al 44. Y puesto de rodillas oró. La oración, hermano, muestra que usted y yo somos débiles. Cuando usted se inclina de rodillas ante el Señor, usted está mostrando debilidad, hermanos.
ante el Señor, y Cristo se pone de rodillas. Estaba débil, muy débil, hermanos, diciendo: Padre, si quieres, dice en otro evangelio, si es posible, o si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de la ira, hermanos. Pero miren el bendito ejemplo de nuestro Señor: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces le pide eso, dice la Biblia en otro evangelio. Verso 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice en el evangelio de Mateo que comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, y dice allá: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, él sabía lo que iba a tomar allá. ¿Usted cree que le importaba que le pegaran, que lo escupieran? Ese no era su temor. Cristo era un hombre valiente, por supuesto, es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Era la copa de la ira la que iba a tomar. Era el aborrecimiento del Padre, porque no tuvo ninguna misericordia con nuestro Señor. Lo trató como nos debió haber tratado a nosotros, hermanos. Hermanos, miren. Sí, Cristo, esto fue en Getsemaní, horas antes. Horas después, Cristo también sintió gran temor allá en la cruz, hermanos. En la cruz sintió gran temor, porque ahí estaba tomando ya la copa de la ira de Dios. Dice la palabra que fue desamparado por el Padre. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba tomando la copa de la ira. Estaba sufriendo todos los terrores de la ira de Dios, del infierno eterno, hermanos. Lo estaba soportando, hermanos. Cristo estaba muy débil y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba tomando eso por su pueblo, hermanos, por usted y por mí. Mira, hermanos, Cristo nos muestra en la Biblia que hasta el final tuvo que encomendarse a Dios porque era débil, depender de Dios hasta el último segundo antes de morir en la cruz, porque él estaba en debilidad. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Usted y yo, hermano, hasta el último segundo de la vida debemos depender de Dios, hermanos. Lo hizo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Cristo estaba en debilidad en la cruz. Hasta el último segundo estuvo en debilidad, hermanos. Dice la Biblia que Cristo ofreció clamor, ruegos, súplicas para ser perfeccionado y ser el autor de nuestra salvación, como dice Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo tuvo que ser perfeccionado, no como Dios, por supuesto, como hombre, hermanos. No en cuanto al pecado, por supuesto, pero sí en cuanto a fortalecerse en medio de la debilidad, con gran temor reverente. Hermano, téngalo por seguro que cuando usted ora al Señor con un temor reverente, el Padre nos va a escuchar por medio del Hijo, hermanos. Cristo fue crucificado en debilidad, dice la Biblia, pero Él vive por el poder de Dios, hermanos. Segunda de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Vive por el poder de Dios. Fue crucificado en debilidad, pero por el poder de Dios vive. Por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que vimos el jueves.
que lo levantó de los muertos, el Padre, el Hijo, y Cristo puso su vida para volverla a tomar. Y dice, pero pues también como Cristo, nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Mira, hermanos, váyase al Salmo 22, otra vez, del 22 al 31, por favor. Y mire que Cristo, yo ya le leí la parte en la cual Cristo estaba débil, ¿no es cierto? Pero Cristo fue fortalecido en debilidad, ¿no es cierto? Y usted y yo podemos cantar con Cristo estas palabras para sacar fuerzas de debilidad. Estas palabras se aplican al Hijo de Dios, hermanos, las que le vamos a leer. Son una profecía de Cristo, son Cristo mismo, porque en Hebreos se cita ahorita el primer verso sobre todo. Pero usted y yo podemos cantar esto unidos a Cristo, hermanos. Salmo 22, del 22 al 31. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto lo cita Hebreos, el autor de Hebreos hablando de Cristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. No en esta, en toda la congregación, de toda tribu, lengua y nación, hermanos. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre, hermanos, la vida eterna. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Glorioso tiempo cuando sea eso. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Nosotros, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hermanos. Se sigue cumpliendo esto, porque sigue siendo contado esto. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto, hermanos. Pueblo no nacido, no estábamos ni en los pensamientos de nadie, hermanos. Era solo una nación judía, allá, un pueblo pequeñito, hermanos. Pasaban tal vez de 4 o 5 millones de personas. Y está diciendo a pueblo no nacido aún. Se cumplió. Hermano y hermana, vamos al tercer capítulo. Usted y yo sacamos fuerzas de debilidad. Y empecemos por la salvación, hermanos. Hermanos, usted y yo, y debemos entender esto, o creo yo que debemos entender esto para seguir entendiendo todo el resto. El hombre es débil, hermano. El hombre, usted y yo, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Incapaces, ¿no es cierto? Por eso Cristo tuvo que venir a salvarnos y a morir por nosotros. Hacer lo que usted y yo no podemos hacer, hermanos. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Somos incapaces. La incapacidad humana, la depravación total del ser humano, el pecado original, la maldición del hombre, muertos en delitos y pecados.
El hombre no tiene fuerza para salvarse solo. El hombre no puede hacer méritos, no puede hacer obras, no puede hacer esfuerzos humanos para ser perdonado. El hombre es muy débil para hacer eso. No le alcanza para hacer eso. Por eso Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió cuando usted y yo éramos unos impíos, porque ni siquiera habíamos nacido, fue antes. Nacimos impíos, hermanos. Hermano y hermana, somos incapaces de ir a Cristo por nosotros mismos. Es imposible. Eso no se puede. El hombre no lo puede hacer, hermanos, solo. Por eso el Padre, dice la Biblia, debe llevarnos a Cristo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede esforzarse en su propia fe para ir al Señor. El Padre tiene que atraer a los hombres. Por eso clamamos en oración para que Dios se apiade de las personas, porque no basta únicamente con predicar el Evangelio. Aunque el Evangelio es poder de Dios, hermano, el Evangelio sin el poder de Dios obrando, y la prueba de eso es que le predicamos a muchas personas y unos sí se convierten, otros no. El mismo Evangelio para unos es salvación, olor de vida, pero para otros es olor de muerte. ¿Dónde está la diferencia? En el poder de Dios, hermanos. El hombre no puede ir así nomás. Debe ser arrastrado por Dios. Esa palabra trajere, es como que coger con fuerza, hermanos, significa la palabra. Entonces, hermanos, esa es la gracia irresistible. Esa es la gracia irresistible. El hombre hace lo que Dios únicamente puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Mira, hermanos, vamos a Romanos 7 del 15 al 24. Usted y yo ya salvos. Usted y yo ya somos salvos. Entonces póngase en el sentido de que somos salvos. Romanos 7 del 15 al 24. Aunque usted y yo seamos salvos, hermanos, triste y lamentablemente el pecado aún mora en nosotros. Y como somos débiles, aunque seamos salvos, y tristemente y lamentablemente el pecado aún nos vence, hermanos, porque seguimos siendo débiles y porque no hacemos muchas veces lo correcto. No utilizamos correctamente los medios de gracia, precisamente por nuestra torpeza y debilidad, aunque seamos creyentes. Romanos 7 del 15 al 24. Mira Pablo como habla débilmente. Ahí está mostrando un hombre débil. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando un hombre débil, hermanos, que no entiende muchas veces las cosas que hace. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Sabe? En todo creyente está la parte espiritual y la parte carnal. Y esa dice que se oponen todo el tiempo, ¿no es cierto? Y Pablo está reconociendo eso. Porque el querer el bien está en mí, la parte espiritual, pero no el hacerlo. No tiene poder. En sí mismo, en su carne no puede. Sigue diciendo Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, mire, tenía un interés, un deseo sincero Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la parte espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, mire, porque es débil. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces, hermanos, aquí usted puede tomarlo mal y hacer como hace la iglesia moderna o los antinomianos, ¿no es cierto? Decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ser un mundano. Sí, todo esto, hermano. Una persona que se deleita en el pecado. Usted claramente, hermano, usted no necesita que realmente le expliquen esto. Si usted lo lee sinceramente y honestamente, usted ve a un hombre que aborrece pecado. Eso es lo que usted ve acá, un hombre que aborrece el pecado. Pero usted no ve un hombre mundano, adorador de ídolos, ni nada de estas cosas, ¿no es cierto? Pero sí ve un hombre que quisiera ser más santo y no puede. Un hombre que por su debilidad humana caía, porque era débil, hermanos. No era un mundano, no era un hombre que se deleitaba en el pecado, no. Era un hombre que despreciaba el pecado. Un hombre que se levantaba por las mañanas, como yo no sé si le pasa a usted, y que usted va a oración, se siente fortalecido, quiere hacer el bien, no quiere contestar mal, y de pronto pasa algo y cae, hermanos. Un hombre que se levanta, ora, va por la mañana, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer lo otro, Señor, ayúdame, fortaléceme. Y de pronto es vencido por el temor, vencido por la cobardía. Una persona que se levanta tal vez con gozo a orar y quiere orar y de repente su mente se divaga en cosas que no debería estar pensando en esos momentos, así sean lícitas. Un hombre que tiene toda la intención de coger y leer la Biblia, escudriñarla, deleitarse, profundizar, hermanos, y de repente lee y no entiende. Pablo aborrecía el pecado, pero Pablo era muy débil, hermanos, muy débil. Hermanos, usted y yo somos muy débiles, y debemos entenderlo, hermanos, para orar más, para depender más del Señor. Hermanos, somos tan débiles que Dios debe orar en nosotros, no solo el querer, sino el hacer, hermanos. Filipenses 2, del 12 al 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Somos lisiados, hermanos, somos lisiados. Entonces, si hacemos lo bueno, hermano, por favor, no nos gloriemos. Es Dios produciendo el querer como el hacer en nosotros. Esforcémonos, porque dice ocupaos en vuestra salvación. Pero, hermanos, es Dios el que produce eso en nosotros. ¿Qué tenemos que no haya sido dado de Dios, hermanos? Eso no es para quedarse quieto. No. Ahí no dice eso. Ahí dice ocúpese. Y cuando usted logre ocuparse, sepa que es Dios el que lo produjo en usted, hermano. No solo el querer, escúcheme bien, el hacer, hermanos. El hacer. El querer es decirle, Señor, yo quiero hacer el bien. Pero el hacer es hacerlo, es poderlo llevar a la práctica, hermanos. Hermanos, somos muy débiles. Por eso Cristo, o sin Cristo, no podemos dar fruto, hermanos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tremendo, hermano. No está hablando de ayudar al necesitado, de un moralista que va y hace estas cosas. Y sí, bueno, y podríamos incluso decir que no hace parte de la gracia común, ¿no? También. Nada podemos hacer separados de Cristo. Lo digo porque esas personas no están en Cristo, no hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces evidentemente están separados. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, debe entender, y nosotros debemos entender que separados de Cristo nada podemos hacer. Es decir, debemos estar en comunión con Él, en comunión, en oración, hermanos. Mire, hermanos, somos tan débiles los cristianos
que aún para orar bien necesitamos de Dios. Para orar bien. Por eso el Espíritu debe ayudarnos, hermanos. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire, no lo sabemos, hermano. Si usted pide como le conviene, es el Señor hasta en eso, hermano, ayudándonos. Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Uy, hermanos, somos tan lisiados, hermanos, que aún para orar necesitamos, aún para orar bien, aún para pronunciar una palabra conforme a la voluntad de Dios y con la intención correcta, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Podemos orar lo correcto, pero no con la intención correcta, hermano. Podemos orar lo correcto, pero carnalmente, egoístamente, hermanos. Mira, hermanos, los discípulos en Getsemaní fueron vencidos por el sueño, porque eran débiles. Su carne era débil, dice allí. Pero Cristo los animó a levantarse en espíritu. Mateo 26, desde el 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil, pero la carne es débil. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, dice, débiles. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No habían podido velar ni siquiera una hora, estaban cargados de sueño, estaban llenos de tristeza también. Pero el Señor le dice: mire, ni siquiera una hora pudieron orar. Lo reprende, hermano, lo reprende. Pero también les recuerda que el Espíritu siempre va a estar dispuesto. El Espíritu siempre va a estar dispuesto para la oración, para ir al Señor, para tener comunión. Pero nuestra carne no, hermanos. Nuestra carne odia orar, hermanos. Odia orar. Es tal vez lo que más desprecia la carne, es la oración. Mira, hermanos, pasando a la parte física, nuestros cuerpos físicos se van debilitando, dice la Biblia. El cuerpo físico, somos débiles y se va debilitando con el paso de los años, ¿no es cierto? Pero la parte interior nuestra no, se va renovando. Somos fortalecidos en debilidad, sacamos fuerzas de debilidad. Conforme van pasando nuestros años, nos debilitamos externamente. A todos nos pasa, hermanos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No hay excusa para alguien mayor ser más fiel al Señor. No hay excusa. Según la Biblia, nosotros día a día nos vamos renovando. Nosotros, no tiene más ventaja que ore alguien de 20 años que alguien de 80. Físicamente no hay una ventaja. Ay, no, es que es más viejito, entonces tiene que orar más poquito. No, según la Biblia no. Mira, Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón hasta el último día. Entonces no hay diferencias, hermano. No, es que está viejito, no, o hasta viejita. La mujer que llevaba 84 años en el templo, no cesando, en el templo no, bueno, no cesaba de dar oraciones y siempre iba al templo, dice la Biblia. Hermano y hermana,
su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como dijo Pablo. Recuerden, el aguijón en la carne de Pablo. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Pablo, el Señor lo tuvo que humillar, y creo que Pablo lo está diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no lo enalteciese, porque Dios usaba especialmente a Pablo. Le mostró cosas inefables que no le fue permitido contar, dice él. Y mire, dice Pablo que tuvo un aguijón en la carne, es posible que fuera una enfermedad física, y dice que 3 veces le había rogado. Y mire la respuesta del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque mire, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted, hermano, yo de verdad, estamos humillados delante del Señor, realmente, no solo el cuerpo, hermanos, sino nosotros humillados de rodillas delante del Señor. Ahí es que somos fuertes, hermano. Porque estamos reconociendo que somos débiles, hermano. Y dice la Biblia que cuando estamos así débiles, somos más fuertes espiritualmente. Eso parece una contradicción, pero en términos bíblicos no es una contradicción. Porque allí el Señor nos levanta en fe, en gozo, a pesar de las pruebas y de nuestras debilidades. Hermanos, Cristo vino en debilidad, vimos en el 2 capítulo, como hombre. Por eso Él se compadece de nuestras debilidades, dice la Biblia. Y por eso también debemos ir a Él en oración, porque Él entiende la condición humana de su pueblo, porque Él fue hombre. Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted está siendo tentado en lo que sea, Cristo fue tentado en eso. Eso dice las Escrituras. Pero sin pecado, evidentemente. Entonces Él se compadece que usted y yo somos débiles. No es que nos justifique el pecado, no es que diga, ay, qué bueno, ¿cómo pecas? No, obvio que no. Pero Él sí entiende nuestra condición, porque Él fue hombre. Entiende las luchas que usted y yo tenemos. Entiende los pensamientos que llegan. Entiende todo lo que sale de nuestro corazón. Porque el mal aún mora en nosotros, tristemente. Hermanos, Cristo se compadece de nuestras debilidades. Mira, hermanos, la iglesia cristiana, en general, aquí estaba hablando individualmente. Hermano, la iglesia cristiana, el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios, el cristianismo, para que me entienda, empezó con un grupo muy pequeño. Hombres débiles, comunes y corrientes, ¿no es cierto? Hombres débiles, comunes y corrientes. Dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, dentro de los 12 discípulos, habían 4 pescadores, había un publicano, bueno, ese de pronto tenía un poquito más de estatus, y había un celote. Los otros 6 no se sabe muy bien qué eran, pero eran trabajos comunes y corrientes. Si hubiera sido alguien importante, los otros 6, yo creo que se sabría. Entonces lo más probable es que tenían oficios comunes, trabajos comunes. Y hermanos, y aunque dentro de los seguidores de Cristo había publicanos, o sea, y aquí hablo de los seguidores en general, había mujeres de distintos niveles económicos, las habían, sí, había mujeres ricas que ayudaban en la obra del Señor. Había hombres ricos, José de Arimatea, Nicodemo, con gran influencia, sí lo sabía, no digamos que no, sí lo sabía. Pero en su gran mayoría en general, los seguidores del Señor eran gente sencilla, hermanos. Pescadores, artesanos, agricultores,
trabajadores comunes, hermanos. Porque Dios en general escogió gente débil, hermanos. Gente débil hasta ojos humanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mire, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si la iglesia estuviera conformada de puros poderosos, de ricos, de gobernantes, se jactaría en su presencia. Pero la iglesia en su mayoría está compuesta de personas, pescadores, artesanos, agricultores, trabajadores comunes, amas de casa, barrenderos, todo eso, hermano. Era inicialmente también un grupo débil y pequeño, como dice la Biblia, como una semilla de mostaza, pero que esa semilla iba a crecer por el poder de Dios, porque, como dice Mateo 13:32, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus manos. MacArthur escribió un libro, 12 hombres comunes y corrientes. Yo recuerdo que lo leí hace muchos años. 12 hombres y uno un traidor, hermanos. Y dice la Biblia que extendieron con esos 12 iniciales el evangelio a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, hermano. Y se cumple la semilla de mostaza, la parábola. Mira, hermanos, en el libro de Hechos, los apóstoles, antes temerosos, muy débiles, sin letras, y del pueblo, del vulgo, dice la palabra de Dios, hablaron con denuedo, llenos del poder del Espíritu Santo, porque eran débiles y Dios los fortaleció. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano y hermana, yo no estoy en contra, y usted lo sabe, de estudiar. No estoy en contra de gente que de pronto pueda estudiar en un seminario y estas cosas. Pero hermano, usted y yo no necesitamos un PhD en teología. Pero usted y yo sí necesitamos un PhD en comunión con Cristo. Así sí, hermano. Así la iglesia va a prosperar espiritualmente. Mira, hermanos, ellos eran débiles. Hoy cantamos esta parte. Los amenazaron. Ellos eran pocos, perseguidos por los judíos, por los romanos. Los amenazaron para que no predicaran, pero ellos oraron, hermanos, y Dios obró con poder. Dice allí en Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermanos, porque eran débiles. Señor, mira, nosotros no podemos. Mira las amenazas. Hermano y hermana, la iglesia, aunque débil, no podrá ser destruida. Usted lo sabe, hermanos. ¿Sabe por qué? No por la iglesia en sí. Es porque es la obra de Dios. Es su gran y bendita obra, hermanos. Su gran corona, hermanos. Hechos 5, 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia es indestructible, hermanos, no por la iglesia, no por nosotros, no porque conozcamos mucho, hermanos. Es por el poder de Dios, hermanos. Mira, hermanos, ni el mismo infierno
con todo su poder y fuerza, ni el mismo infierno con todo su poder y fuerza la puede resistir y la puede destruir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano y hermana, necesitamos que el Señor aumente nuestra débil fe. ¿Sabe para qué? Entre otras cosas, la parte introspectiva, orar, combatir el pecado, eso necesitamos. Somos débiles, es lo que hemos hablado gran parte del sermón, pero también para contribuir en la obra del reino eterno de Dios, hermanos. También tenemos una fe muy débil, hermanos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otro evangelio dice monte, ¿no? Usted sabe qué significan los montes en la Biblia, ¿no es cierto? Reinos, hermanos. Eso significan los montes en la Biblia. Eso entendieron los puritanos y por eso conquistaron reinos. Por eso Dios nos dijo: dame a Escocia o muero. Y conquistaron reinos. No nos podemos quedar solo en la parte introspectiva. Está bien, hermanos. He hablado el 80% del sermón de eso. Pero no es solo eso, hermanos. Mire, William Carey, le dije que estaba leyendo un libro sobre Jonathan Edwards, sobre la vida de Jonathan Edwards. William Carey, usted sabe que él fue a la India, 7 años, ningún convertido. Pero el poder, no de Carey, sino la fe de William Carey, estaba en el poder de Dios y no en sí mismo. Miren lo que él dice, hermanos. Cuando dejé Inglaterra, dice él, mi esperanza de la conversión de la India era muy fuerte. Él ahí estaba fuerte. Cuando deja Inglaterra y dice: bueno, voy a partir para la India, él estaba súper animado. Pero moriría entre los muchos obstáculos a menos que Dios la mantenga. Pero aunque las supersticiones de los paganos fueran 1000 veces más fuertes que yo, y el ejemplo de los europeos no creyentes fuera 1000 veces peor, aunque todos me abandonaran y persiguieran mi fe, asentada sobre la palabra cierta, se levantará sobre todo obstáculo y vencerá cada tribulación, porque la causa de Dios triunfará. Esa gente tenía la cabeza puesta muy bien, hermanos, muy bien. Y era gente, esto no era de la teología de la prosperidad, esto no eran de los que declaraban y esas cosas así. Esta gente eran santos, hermanos, pero no se quedaron en el cuarto, hermanos. Ellos salieron, hicieron lo que hicieron. Miren lo que dice también William Carey en otra parte. Ante la incredulidad de la misma iglesia de ese momento, de que él pudiera hacer algo en la India. Y mire, y hablando de la India, él sabía que allá había mucha idolatría y mucha superstición. Y mire las palabras que él dice, hablando de la India. Y seguramente él habla de incredulidad. Es como diciendo: no, esa gente allá, no pierda el tiempo por allá. Esos son bien idólatras. Mire lo que dice: aquel que levantó a los escoceses y embrutecidos bretones para sentarlos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, puede también levantar a estos esclavos de la superstición, purificar sus corazones por la fe y hacerles adoradores del único Dios en espíritu y en verdad. Aquel que hizo eso en Inglaterra también lo puede hacer con unos idólatras supersticiosos. Bueno, hermano, lo hizo con algunos de nosotros, ¿no es cierto? Hermanos, necesitamos pedirle a Dios que derribe nuestro mayor enemigo, nuestro yo. Cuando creemos que podemos, hermanos, en nuestras propias fuerzas, combatir con el pecado, hacer la obra de Dios, cuando confiamos en nosotros mismos, es imposible, escúcheme bien, sacar fuerzas de debilidad.
Porque nos creemos sanos, nos creemos fuertes. Ahí no vamos a poder sacar fuerzas de debilidad. Debemos ir al Señor reconociendo que somos incapaces. Incapaces, estamos inhabilitados, a menos de que Dios obre. Mientras más insuficientes usted y yo nos veamos, más podremos experimentar el poder y suficiencia de Cristo en nosotros. Spurgeon dijo esto: Dios, estoy hecho un tronco, es decir, como paralizado. Soy una montaña de debilidad. A menos que me infundas vida, no podré vivir para ti. Hermano, nuestra fe se ejercita cuando vienen pruebas, tribulaciones, tentaciones, persecuciones, dificultades, problemas, hermano. Caídas incluso. Porque entonces, allí estamos sin fuerzas y nos podemos postrar de rodillas. Y ahí el Señor nos enseña dónde está la verdadera fuerza, hermanos. William Gurnall decía, o escribió: el cristiano es fuerte no cuando confía en sí mismo, sino cuando se apoya completamente en Cristo. Miren, hermanos, esta oración que le voy a leer, la vimos en un sermón con mi esposa hace no mucho. Yo no sabía esta oración de Lutero. Lutero, antes, todos conocemos la famosa oración de Lutero: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Todo eso todos la conocemos, esa es la famosa. Esta fue el día anterior a ir a la dieta de Worms. Él se postró de rodillas y oró. Él escribió esa oración, evidentemente. Y él dice estas palabras. Acuérdense que ya le habían dado 24 horas para retractarse. Y él va, antes ya para ir al otro día y volver. Y dice esto: oh Dios todopoderoso y eterno, cuán terrible es este mundo. He aquí, abre su boca para tragarme, y yo confío tan poco en ti. Cuán débil es la carne, y Satanás cuán fuerte es. Si debo poner mi confianza solo en la fuerza de este mundo, todo está perdido. Ha llegado mi última hora, dice Lutero. Se ha pronunciado mi condena. Oh Dios, ayúdame contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo, tú puedes hacerlo, tú solo puedes hacerlo. Porque esta no es mi obra, sino la tuya. No tengo nada que hacer aquí, dice Lutero. Nada por lo cual contender con estos grandes del mundo. Estaba el poder imperial romano, hermanos, en su máxima expresión. No como el de hoy, como el de esa época, que ese sí era un verdadero y literal poder. Desearía que mis días transcurrieran felices y en paz. Lutero decía: ay no, yo no quiero problemas. Él deseaba, su carne deseaba eso. Pero la causa es tuya. Y es una causa justa y eterna. Oh Señor, ayúdame, Dios fiel e inmutable. No pongo mi confianza en hombre alguno. Sería en vano. Todo lo que es humano es incierto. Oh Dios, mi Dios, ¿no me oyes? Dice Lutero. ¿No me oyes? Dios mío, ¿has muerto?, le dice Lutero. No, tú no puedes morir. Tú eres Dios. Solo te estás ocultando. Tú me has escogido para esta obra. Lo sé bien, dice Lutero. Entonces actúa, Dios. Ponte a mi lado por causa de tu bien, amado Jesucristo, quien es mi defensa, mi escudo y mi torre fuerte, oh Dios. Ayúdame. Amén. Por eso escribe castillo fuerte, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Castillo fuerte es nuestro Dios. Esta obra no era de Lutero. Lutero siempre reconoce: no hice yo, fue la palabra de Dios. Yo no hice nada, dice Lutero. Era débil, muy débil, Lutero, y reconoció su debilidad. Pero Dios fue fuerte por el poder de Dios. Y mire la gran obra que vino después. Mire la gran obra. Esa herida mortal
al papado. Esa herida mortal a Roma, hermanos. Y después empezaron a venir naciones a Cristo, naciones y naciones a Cristo. Qué bueno, hermanos. Ay, hermanos. Jeremías Burroughs dice: el pueblo de Dios nunca es más fuerte que cuando depende por completo de su Señor. Miren, y hablo a los amigos, a los que no se han entregado a Cristo, a los niños, a los jóvenes. Ustedes se creen fuertes, en realidad se creen fuertes, porque alguien cuando no va a Cristo no reconoce su pecaminosidad y su debilidad espiritual. Ustedes probablemente confían, seguramente que así es, en su propia justicia, en que su mamá, su papá son cristianos. Y si usted, hombre grande, mujer grande, cualquiera que escuche, no ha ido a Cristo, usted se cree fuerte, usted se cree sano. A todo aquel que no se ha humillado ante Cristo, ante el Señor, usted debe entender que Cristo no vino por los fuertes, ni por los sanos, es decir, por los que se creen fuertes espiritualmente. No vino por los que se confían en sí mismos, vino por los enfermos y débiles. Los ciegos, dice la Biblia, los cojos, los mancos, los mudos. Vino a salvar lo vil y lo menospreciado, lo débil del mundo. Vino a salvar pecadores, hermano, pecadores. Y usted es un pecador, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos destituidos. Usted, pecador, que no se ha entregado a Cristo, su fuerza, su justicia, sus obras, todo eso es vano, no le sirve para nada. Su propia fuerza es vana delante del Señor, no sirve. Es tela de araña. No le servirá de nada en el día de su muerte. No le servirá de nada cuando usted se presente delante de Cristo. Allá su fuerza, mire, escúcheme bien, su justicia será transformada en lloro y crujir de dientes. Pero no por un ratico, sino por toda la eternidad. No espere hasta ese día. Humíllese hoy. Reconozca su debilidad, su impotencia, su maldad, su pecado. Sea un pecador reconociendo que debe arrepentirse. Debe ir por fe al Hijo de Dios. Y después sacar fuerzas de debilidad para vivir para el Señor. Usted debe sentirse, de ahora en adelante, debe ser débil para el mundo y lleno de fuerza en Cristo, para no vivir lo que le queda en esta vida, en su carne, para la gloria suya, sino para la gloria de aquel que murió y resucitó de los muertos. Iglesia, debemos mirar a Cristo para que no desmayemos en esta debilidad. Considerad, iglesia, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, siempre hay que ir a Cristo, siempre. Cualquier solución, Cristo. Usted es un pecador bajo la ira de Dios, Cristo. Usted es un cristiano fiel, Cristo. Usted es un cristiano que ha caído, está en disciplina, Cristo. Dice más adelante, no la traje. Cuando estábamos orando me acordé de la cita. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿No es cierto? Para que lo cojo no se salga del camino. Rodillas paralizadas. Muchas veces tenemos. Hermanos, Dios sustentará a su pueblo en la debilidad. Como dice el Salmo 41, al 3 al 4. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás quiere decir como que ablanda. Ablanda toda su cama en su enfermedad, como que nos ayuda en medio de todo eso. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude.
a sacar fuerzas de debilidad. Que se vaya toda nuestra jactancia, hermanos. Porque ahí somos fuertes. Ahí vamos a ser útiles en la obra de Dios, más útiles en la obra de Dios. Y que todos podamos imitar la fe de estos hombres del Señor, que por fe sacaron fuerzas de debilidad. Señor, te ruego que obres en nosotros, por favor, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente estas cosas, Señor. Yo no quiero predicarlas, yo quiero vivirlas todos los días en mi vida, Señor. De verdad, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia a sacar fuerzas de debilidad, Señor. Guíanos, por favor. Cristo es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. Tú eres poder. Tú eres el poder. Ayúdanos, Señor. Somos lisiados, Señor, muy lisiados, de verdad. Obra en nosotros, Señor, obra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Amén.